Hola a todos, hoy voy a estar hablando sobre cómo cambiamos la tecnología que usamos para crear infraestructura cuando descubrimos Terraform CDK, por qué lo hicimos y qué beneficios obtuvimos con el cambio. Primero me presento, soy Gustavo del equipo de Platform dentro del área de infraestructura y seguridad en Pomelo. Estoy en Pomelo desde 2021, el año en el cual fue fundada. Fui el primer miembro del equipo de infraestructura de la empresa y como tal formé parte de muchas decisiones importantes de raíz en cuanto a qué tecnologías usar, sobre todo en la infraestructura. Y una de las cosas en las que formé parte y vengo a hablarles ahora y es una de las partes importantes de esta charla es la infraestructura dinámica. Voy a empezar dando un poco de contexto sobre una de las actividades troncales del equipo de Platform, que es la infradinámica, qué problemas teníamos y cómo lo hicimos. Pero primero, obviamente, me gustaría explicarles bien para nosotros qué es la infradinámica. La infradinámica básicamente es cualquier recurso requerido por una aplicación para poder funcionar. Un ejemplo clásico es una base de datos relacional, una cola de mensajes, un bucket para guardar archivos. Y le decimos dinámica porque evoluciona con cada una de las aplicaciones. Nace una aplicación, nace nueva infraestructura, esa aplicación crece, digamos, se crea nueva infraestructura, esa aplicación desaparece, se borra la infra. Como hay infradinámica, también para hacer la contra, digamos, está la infraestática, que en este caso no es tan importante para la charla, pero vale la pena explicarlo. Para nosotros son recursos base de la plataforma pero que no dependen de una aplicación en particular, sino que hacen de servicio a todas las aplicaciones a nivel cross. Puede ser, por ejemplo, VPCs, subnets, reglas de ruteo, clúster de Kubernetes, etcétera. Para nosotros eso es estático y después, por otro lado, cuando una aplicación se crea y necesita una base de datos y ese tipo de cosas, a eso le llamamos dinámico, que es de lo que yo vengo a hablar y es una de las cosas que hace el equipo de Platform. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hacemos para que cuando una aplicación se crea y necesita un recurso, proveérselo? Pomelo nació en 2021 y se puso objetivos muy ambiciosos en los primeros meses, con lo cual iba a crecer muy rápido, iba a haber muchas aplicaciones y teníamos que acompañar ese crecimiento. No queríamos ser cuello de botella, así que teníamos una serie de precondiciones que sabíamos que el proceso de creación de infradinámica tenía que cumplir sí o sí. Una era no manejar tickets, no queríamos que el desarrollador cree tickets cada vez que necesitara un recurso para su aplicación, porque creíamos que eso iba a desacelerar los tiempos y nos íbamos a transformar en cuello de botella y en básicamente hacer trabajo operativo todos los días. La segunda precondición era que el desarrollador pueda crear su propia infraestructura, que no dependa de nosotros, que pueda ir a algún lugar, completar algunos parámetros, hacer algunos clics y poder tener su infra funcionando para la aplicación. Y por último, tratar de hacer un enforcement de las configuraciones, sobre todo de seguridad y eficiencia, para que la plataforma crezca sanamente y nosotros podamos garantizar seguridad y eficiencia en el uso de recursos de infraestructura. Entonces, en base a esas precondiciones, empezamos a analizar qué tecnologías teníamos disponibles y al usar AWS concluimos con que teníamos que usar Service Catalog y CloudFormation. Encontramos que Service Catalog, básicamente, entre otras features, ofrece una interfaz gráfica en donde uno puede decirle al desarrollador qué parámetros debe completar, que el desarrollador, el que necesita la infraestructura, haga clic en un botón y eso por atrás crea una infraestructura usando un template de CloudFormation. Aparte de eso, tiene otras features como manejo de permisos, división lógica por equipos o portfolios y otras features que estuvimos también aprovechando y que nos han servido mucho.
Y dentro de esa tecnología de Service Catalog, lo que hicimos fue empezar a crear productos, que también es un concepto muy importante para nosotros y es muy importante para esta charla. Entonces voy a pasar a explicarles a ustedes qué es un producto para nosotros o a qué le llamamos un producto. Un producto básicamente es, para nosotros, un conjunto de recursos de infraestructura necesarios para poder utilizar un servicio del proveedor. El ejemplo básico es la base de datos relacional. Uno necesita una base de datos relacional y no crea solamente, por ejemplo, un clúster de RDS, sino que además necesita otros recursos, sobre todo teniendo en cuenta esto de perseguir la eficiencia y la seguridad. Uno tiene que también crear security groups, parameter groups, crear reglas al security group y asegurar que solamente la aplicación dueña de la base puede acceder, guardar los secretos con credenciales bien de forma segura en secrets. Y bueno, todo ese conjunto de recursos y otros que ahora no me estoy acordando, forman parte de un producto. En definitiva, nuestros usuarios van y dicen, quiero una base de datos relacional, y por atrás la idea era que se creen todos estos recursos. No solo el clúster de RS, sino todo lo que hace a la infraestructura para que el desarrollador directamente se conecte a la base con el string de conexión, cargue los secretos, los usa y listo, ya tiene la base andando. La idea básicamente es eso, que no se tenga que crear todos los recursos y saber crearlos y saber configurarlos y demás. Entonces definimos producto como ese conjunto de recursos. Bueno, desarrollamos varios productos, desarrollamos alrededor de 35 productos en los primeros meses y la verdad que nos fue muy bien. Estos son algunos de los números de la cantidad de infra que tuvimos en los primeros tiempos, creo que fueron los primeros 2 años, si no me equivoco. Creamos, o sea, en realidad se crearon con nuestro servicio más de 900 secretos, más de 600 SQS, más de 100 bases de datos y más de 200 bases de datos no relacionales, entre otros recursos, ¿no? Para que se den una idea y imagínense qué hubiese pasado si nos hubiésemos manejado con tickets, que era una de las precondiciones, no manejarse con tickets. Habríamos tenido miles y miles de tickets y habríamos estado mucho tiempo creando infraestructura, con lo cual eso fue un resultado muy positivo y nos ayudó mucho a acelerar los tiempos, pero no solo los tiempos, sino que también con los templates de CloudFormation nosotros pudimos definir ciertas bases para cada recurso de infraestructura que aumenten la seguridad y la eficiencia y nos permitan facilitar también la administración de toda esa infraestructura, que imaginen que miles de recursos es muy difícil de administrar si uno no los tiene bien controlados. Mencioné CloudFormation a la pasada, expliqué bien qué era Service Catalog, dije algo de template de CloudFormation, pero bueno, me gustaría explicar también, porque es otro punto importante de esta charla, qué es CloudFormation. Acá básicamente la idea de esta sección es entender de qué se trata la tecnología, nos permitió ir muy rápido en un principio y fue lo que nos ayudó básicamente para fundar el equipo de Platform y después poder ofrecer todos los servicios que ofrecimos. Pero con el paso del tiempo nos generó una serie de limitaciones cuando quisimos ir un paso hacia adelante. Pero bueno, vamos a empezar primero contando un poco qué es, para el que no conoce la tecnología. CloudFormation básicamente es el servicio de IAC de AWS. Como existe Terraform, que también es una tecnología de infraestructura como código, CloudFormation lo que necesita es definir un YAML o un JSON, que básicamente es el template, en donde uno define qué parámetros va a recibir del usuario, qué recursos se van a crear, cuáles son los outputs o los valores de salida. Tiene distintas funciones como condicionales, interpolación de strings, que ahí pueden ver en el ejemplo que puse en el YAML. Nosotros usamos YAML para definir los templates de CloudFormation. También podemos hacer referencias a otros recursos que están creados en el mismo template. Con lo cual, con esa serie de herramientas, nosotros empezamos a definir bien cuáles era cada uno de esos productos. O sea, un producto para nosotros era un YAML, y en ese YAML
empezamos a definir los condicionales, cuándo hay que crear con tantas instancias, cuándo con esta tecnología, cuándo con esta configuración y demás. Pasado un tiempo y con muchos productos ya creados, como le comenté, empezamos a notar ciertas limitaciones en la tecnología que no nos dejaban evolucionar lo que ofrecíamos o incluso no nos permitían ofrecer algunas features. ¿Qué problemas detectamos? Básicamente, el lenguaje estático, al ser un YAML o un JSON, en nuestro caso YAML, imagínense que es muy difícil poder eh, hacer algo medio custom o eh, ajustar mucho configuraciones a distintos parámetros como puede ser una región, un entorno o demás. Entonces eso nos complicó el desarrollo de nuevas features o de incluso fixes y hacer troubleshooting cuando teníamos un problema. La complejidad en los templates, esto también es un poco a raíz del primer punto. En un momento, al tener tantos condicionales y la forma, sobre todo en la que se declaran, los templates terminaron teniendo cientos de líneas y era muy, muy difícil entender qué hacía cada template, incluso para la persona que lo había escrito. Con lo cual, desarrollar sobre eso y poder evolucionar cada uno de los productos, agregando features que nos iban pidiendo, era bastante complejo. El siguiente punto es ejecución de cambios sin saber qué se va a terminar ejecutando. Básicamente, para el que conoce Terraform, hacer un plan, pero la idea era que uno pueda, o nosotros teníamos la necesidad de que uno pueda decir, bueno, yo quiero ejecutar este cambio en este producto, quiero cambiar este parámetro, pero no lo quiero mandar directamente, sino que quiero ver realmente a ver qué es lo que va a cambiar. Y después, si yo estoy de acuerdo con ese cambio, poder aplicarlo o no. Y esa es una de las limitaciones que la tecnología no nos ofrecía. La imposibilidad de test, de hacer test automáticos. Cada vez que hacíamos un cambio teníamos que crear infra para probar y probar muchos casos. Y eso nos llevaba mucho tiempo. Y también mantener la retrocompatibilidad en cada uno de los productos también era muy difícil, porque imagínense que teniendo 500 productos creados de un template, al hacer un cambio, nosotros podíamos llegar a impactar a esos 500 ya creados anteriormente cuando alguien actualizaba algo. Y teníamos mucho cuidado con esa retrocompatibilidad, pero bueno, la tecnología nos limitaba a poder estar muy seguros en ese sentido. Y después, por otro lado, imposibilidad de referenciar recursos externos al template. Por ejemplo, yo desde una base de datos quiero saber cuál es el security group al cual le tengo que dar acceso, o sea, el security group de la aplicación que va a consumir la base, se lo tengo que pedir al usuario. No puedo ir a buscarlo, digamos, listar cuáles son todos, traerme en base a ciertos parámetros, eso no lo puedo hacer. Entonces terminamos pidiéndoselo al usuario, lo cual generaba un problema de usabilidad, obviamente. Con estas limitaciones nos propusimos investigar un poco y entender bien qué tecnologías había para poder llevar la plataforma a un escalón nuevo. Pero ¿qué buscábamos? Básicamente, seguir utilizando IAC con todo lo que esto representa para nosotros. Básicamente, tener la posibilidad de borrar, crear, traquear todos los cambios, hacerlo de forma segura y todos los beneficios que te trae IAC. La posibilidad de usar un lenguaje no estático, que esto nos abre un abanico de posibilidades, obviamente. Crear recursos en otros proveedores, no atarnos a CloudFormation, que es una tecnología de AWS puntual, sino que poder crear también infraestructura en proveedores de telemetría, de autenticación, autorización, de repositorios de código, por ejemplo. La posibilidad de ignorar cambios en ciertos parámetros, y esto es un punto muy importante. Hay muchos cambios en parámetros de la infraestructura que generan recreación de infraestructura y eso es muy peligroso porque uno puede querer cambiar algo y sin darse cuenta borra una base de datos o borra un recurso de infraestructura y se vuelve a recrear por un cambio que uno hizo. Y esto en CloudFormation podía pasar, entonces también era un riesgo grande. Reducción de parámetros de entrada, tratar de reducir la cantidad de parámetros y esto también viene de la mano con la posibilidad de
referenciar recursos externos y el ejemplo que yo les daba en el Security Group de la base de datos. Poder decir, bueno, no le pido más al usuario el Security Group, yo lo puedo buscar automáticamente. Y por último, test automatizados, que eso, bueno, a nosotros nos iba a ayudar, obviamente, el test ayuda al desarrollo y a tratar de cubrir ciertos aspectos de los cambios que uno hace y estar un poquito más seguros cada vez que uno hace un cambio. Luego de evaluar, perdón, varias opciones, nos decidimos por Terraform CDK. A Terraform ya lo conocemos, o calculo que todos lo conocen, la tecnología desarrollada por HashiCorp para la infraestructura como código. Pero bueno, ¿qué es CDK? ¿Qué, qué tiene de distinto? ¿Cómo funciona y qué beneficio nos trajo? Básicamente, CDK es un framework, eh, un conjunto de librerías que está soportada para distintos lenguajes como Python, Go, TypeScript, Java y C Sharp. Nosotros usamos Python en nuestro caso. Es un IAC as code, es decir, uno escribe código y eso se termina transformando en código de Terraform, con lo cual yo decidí llamarlo IAC as code. Y cuenta con un cliente, con una interfaz de línea de comandos que es bastante parecido, tiene funcionalidades similares a la del cliente de Terraform. Y uno a partir de ahí puede hacer apply, destroy, plan, entre distintos comandos. Eh, ¿Qué beneficio nos trajo? ¿Qué beneficios nosotros veíamos que nos iba a traer CDK? En principio, flexibilidad. Uno escribe código Python y de esa forma define los templates. Entonces, es muchísimo más fácil hacer condicionales, iterar sobre colecciones, armar colecciones, jugar con los datos de entrada y demás. Eso nos abría un mundo para poder mejorar y hacer un montón de cosas que antes no podíamos. Es multiprovider, bueno, esto ya lo saben, no solo se puede crear infra en AWS, sino que uno puede crear infraestructura en un montón de otros proveedores, también lo que buscábamos. Resolución de valores dinámicamente, esto tiene que ver con, eh, volviendo al mismo ejemplo de Security Groups, con Python puedo ir y buscar con un data source de Terraform o directamente con Boto3 el ID del Security Group que yo estoy buscando e inyectarlos y no pedírselo al usuario. Posibilidad de ignorar cambios específicos, esto se puede hacer con las Lifecycle Rules de Terraform, que también CDK tiene la misma funcionalidad, con lo cual eso también nos ayuda a cumplir una de las cosas que buscábamos. Test automáticos, que vamos a ver ahora en un rato cómo se ven, pero también te permite testear. Y obviamente la gran comunidad que está atrás, que está constantemente evolucionando la herramienta y agregándole mejoras. Y también cada vez que uno tiene un problema en Terraform o en Terraform CDK, seguramente en Internet hay alguien que ya lo tuvo, ya lo subió y en general se proponen soluciones o ya se arreglaron los bugs, entonces también era importante tener un buen respaldo en ese sentido a la hora de utilizar una nueva tecnología. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo se ve en código, ¿no? Este es un código ejemplo. Básicamente en Python lo que uno hace es definir una clase que va a ser análogo al stack en Terraform, o para nosotros dentro de nuestra plataforma es un producto básicamente. Uno define el constructor y dentro del constructor, que es el método init, empieza a definir los recursos que se van a crear. ¿Qué hace esto una vez que hace un sint ahí abajo de todo en la última línea? Crea código de Terraform, lo cual después se termina ejecutando. Entonces uno tiene la flexibilidad, como comentaba arriba, de bueno, poder hacer condicionales, decir, bueno, si es un entorno de dev, por ejemplo, creo de esta forma, si es productivo, creo de esta otra. Defino configuraciones para distintas regiones y demás. Entonces, esa flexibilidad que nos da el lenguaje fue muy importante para nosotros para poder desarrollar todas las features que agregamos. Como les comentaba un poco hace un rato, también tiene test automáticos. Uno lo que puede testear es
en base a un producto y sus parámetros qué infra se va a terminar creando, si la infra que se creó tiene un recurso específico y también si ese recurso tiene una propiedad en particular. Entonces, de esa forma uno podía testear distintas partes del código y cada vez que uno hace cambios, se corre una serie de tests que al menos hace que uno se sienta un poco más seguro a la hora de hacer un cambio. Pero bueno, volviendo a la historia, digamos, ya encontramos Terraform CDK, ya sabemos bien cómo funciona, tiene test y demás, todos los beneficios. Pero bueno, ¿qué nos faltaba para avanzar? Y esta es la parte que no fue en camino de rosas y la parte difícil de esta charla, que bueno, tiene que ver con la migración. Todo bien con pasar a Terraform CDK y a partir de ahí crear la nueva infraestructura. Pero bueno, nosotros ya veníamos con un historial de miles de productos, entonces de alguna manera teníamos que integrarlo a todo lo que ya teníamos. ¿Cómo hicimos para integrarlo? Básicamente a esta altura, cuando decidimos cambiar de tecnología, nosotros ya teníamos un portal para nuestra plataforma, el cual consta de un frontend, en donde el usuario tiene un formulario y quiere crear un producto, sabe qué parámetros completar y demás. Eso va a una API de productos y esa API de productos terminaba pegándole a CloudFormation para crear la infraestructura que el desarrollador había pedido. ¿Cuál es el estado transitorio? Básicamente, eh, la API recibe eh, la petición de qué producto necesita crear, modificar o borrar. Y entonces en base al producto iba a decir, bueno, ok, este producto está migrado, entonces voy a Terraform, o este producto todavía no está migrado, entonces voy a CloudFormation. Decidimos correr Terraform dentro de un worker. Nosotros usamos Kubernetes, entonces metimos dentro de un worker Terraform. Y además, este proceso, que no lo comenté, pero vale la pena comentar, también tiene, aparte de esta arquitectura que ilustré bastante sencilla, tenemos una base de datos de parámetros de productos, tenemos un proceso de notificación que le avisa al usuario si hubo un error, si terminó correctamente o demás. Tenemos distintos flujos que ya los teníamos para CloudFormation y también tuvimos que desarrollarlo para Terraform para que el usuario no sienta que haya un cambio, digamos, en la tecnología. De hecho, muchos desarrolladores creen que seguimos usando CloudFormation y algunos no saben qué se usa por atrás para crear la infraestructura, con lo cual el cambio fue bastante transparente. Y bueno, ¿cuál era nuestro objetivo? Básicamente, dejar de usar la tecnología anterior y usar únicamente Terraform Seca por todos los beneficios que veníamos contando, ¿no? Para extenderlo al resto de los productos. Bueno, habiendo definido cómo íbamos a hacer la migración, bárbaro, hay algo que se nos está escapando muy importante, que es qué hacemos con la infra que ya se creó por CloudFormation. O sea, nosotros tenemos un historial de infraestructura que ya fue creada. Entonces, si un usuario viene con un producto ya migrado a Terraform y decide actualizarlo, y el producto se creó en CloudFormation inicialmente, ¿cómo Terraform iba a saber que tenía que manejar una infraestructura ya creada y cómo iba a estar sincronizado con eso y cómo vamos a manejar esos cambios? Acá entra en juego el Terraform State. Para los que no saben, es un archivo que se genera por stack, en nuestro caso por producto, que usa Terraform para definir cuál es la infraestructura que está manejando ese stack, saber en dónde tiene que hacer los cambios, también cuenta con parámetros, la lista de recursos, IDs y demás. Entonces nosotros teníamos que generar básicamente un state por cada producto. Recuerden que teníamos miles de productos, así que eh, ahí está la dificultad. Entonces, ¿qué hicimos para generar esta cantidad de archivos? Imagínense que hacerlo a mano es imposible. eh, no podíamos correr Terraform import por cada uno de los recursos, por cada producto iban a ser miles y íbamos a tardar semanas tal vez o más incluso. Eh, el proceso iba a ser infinito y muy manual, entonces lo que hicimos fue armar un script, también en Python, con el cual
lo que hicimos fue generar un state por cada producto y en cada uno de esos states estaban declarados todos los recursos que se habían creado en CloudFormation. Entonces, la idea era que si un usuario quería actualizar una base de datos, por ejemplo, que ya había sido creada por CloudFormation, al generar el state con todos esos recursos, Terraform lo iba a poder entender e iba a hacer el cambio de la misma forma que lo hubiese hecho CloudFormation, obviamente con todos los beneficios que hablábamos. Cerraba por todos lados, entonces lo que hicimos fue, básicamente, de nuestra base de datos, obtener todos los parámetros, armar los modelos de cada uno de los productos en Python, construir los imports, que ahora le voy a mostrar bien cómo se ven, generar los states y subirlos a S3 porque Terraform, como definimos nosotros, usa de backend S3, entonces los states los va a buscar un backend. Parámetro de productos, bueno, nosotros tenemos una base de datos, cada vez que un usuario crea un producto en nuestra plataforma, se guarda en una base de datos con los parámetros que el usuario completó y bueno, una serie de datos de más que nos sirve, pero en este caso lo que nos importaba eran los parámetros, que son los valores que el usuario completó. Después generar el stack o el producto en este caso, o sea, escribir la clase base de datos relacional, que esa clase tenga los mismos recursos que estaban definidos en el template de CloudFormation, con las mismas condicionales, que eso es muy importante, los dos tenían que mantener básicamente eh, las mismas funcionalidades para no romper nada durante la migración. Después construir los imports, acá lo que hicimos fue mucha magia para ir a buscar data a AWS y armar esos strings que vemos en verde, que básicamente fue lo que después agarramos y ejecutamos uno por uno para meter esto que yo les comentaba, los states, perdón, meter los recursos a cada uno de los states. Y con esto nos valimos de muchos tags, de nombres, convenciones, de listar y buscar y demás. Fue bastante complejo, creo que fue la parte más compleja. Y después simplemente correr los imports por cada uno de los productos, armar los states y por último una funcioncita que básicamente sube cada uno de estos archivos al bucket para que después cuando se ejecute Terraform sepa de dónde salen los archivos. Ese fue básicamente el proceso de migración, fue bastante complejo para varios de los productos. Pero bueno, qué resultados obtuvimos? Hasta ahora, más de 2.000 productos migrados, ya se ejecutaron más de 1.500 creates, updates y deletes de infraestructura dentro de nuestra plataforma. Muchos corrían en CloudFormation y han corrido en Terraform. Y también se han creado muchísimos productos nuevos directamente en Terraform de cero. Ya migramos 15 templates de CloudFormation o 15 productos, todavía restan algunos, pero ya hemos migrado la mayoría. Y algo muy importante, cero errores, es decir, no generamos ningún error en la infraestructura ni hemos generado ningún inconveniente productivo y la migración fue bastante transparente, por lo que le comentaba antes. Eh, Hay usuarios nuestros que ni saben que hicimos esta migración, con lo cual para nosotros es un punto importante. Y bueno, ¿qué se viene próximamente? ¿O cuáles son los próximos pasos gracias a esta migración? Por un lado, mejoras en usabilidad y lo que les comentaba yo de reducción de parámetros de entrada y mejoras en los productos que ya existen para que sea mucho más fácil proveer infraestructura. La posibilidad de ejecutar un plan y de hacer los cambios de forma segura, confirmarlos, sabiendo qué cambios se van a hacer exactamente en la infraestructura y así evitar cambios no deseados. Y después simplificación, reducir mucho esta cantidad de 35 productos que tenemos, que muchos son productos que básicamente generan permisos o demás, tratar de como reducir el catálogo y de esa forma hacer que el usuario pueda entender mucho mejor nuestra plataforma, se pueda manejar mucho más rápido y de forma mucho más cómoda. Eh, y bueno, por último, recomendamos el uso de Terraform CDK. Eh, Yo estoy disponible para cualquier consulta que tengan. La verdad, les recomiendo que usen la tecnología.
Y obviamente estaría muy contento de poder ayudar a cualquier persona que quiera entrar y usar esta tecnología también para su empresa. Sin mucho más que agregar, los saludo y muchas gracias.